Profesores, profesoras que nos acompañan acá en esta sesión de retroalimentación, que además es la sesión que cierra el módulo 1 del diplomado. En esta ocasión, pues tenemos el gusto de conversar con la doctora Rosario Freixas, que ha sido una colaboradora continua, permanente de este proyecto. Entonces, muchas gracias porque Rosario siempre se hace un espacio para colaborar con nosotros y, por supuesto, conversar con ustedes. Entonces, en esta sesión, pues estaremos ya dando un cierre primero a los trabajos que se desarrollaron en las últimas dos actividades, ABP, aula invertida, y se conectó esto con el tema de evaluación. Así que, pues adelante, Rosario, estamos aquí escuchándote con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Pues decía Gustavo que he sido una colaboradora permanente y la verdad es que es puro gusto siempre para mí, entonces tampoco es que sea un sacrificio, que no tenga que hacer un tiempo, como dice, esto es, de verdad, es un gusto, ¿no? Bueno, y a mí que me encanta hablar, pero siempre tener el contacto y hacer comunidad con profesores, pues es una delicia, es nuestra vocación, ¿no? Y es una vocación compartida. Así es que estamos entre colegas y entre colegas me gustaría que hoy platicáramos, o sea, que fuera una charla más informal, que hubiera participación. Tenemos una hora, que es un tiempo limitado, porque si algo nos gusta, ¿no? A nosotros docentes es hablar, pero vamos a tratar de ajustarlo a una hora y lo que vamos a hacer es primero, bueno, vamos a tener una charla breve, no sé, unos 20 minutos. Me gustaría mostrar algunos ejemplos de lo que voy a decir. Son ejemplos sacados de trabajos de ustedes, no es algo que yo me haya traído de otro lado, o sea, esto es de la vida real y del diplomado real. Y bueno, pues contar con la participación y los comentarios de todos, porque como bien sabemos, entre docentes es como se aprende, ¿no? Está visto en la literatura y bueno, en la investigación que yo he hecho, que los cursos de capacitación o de formación, como queramos llamarles, para docentes desde un punto de vista instrumental, es decir, cuando alguien llega y nos dice qué hacer y cómo hacer las cosas para que después las apliquemos, bueno, esos cursos no sirven, no sirven porque finalmente es el profesor, la profesora, quien tiene el conocimiento del aula. Y todos estos cursos que se han instrumentado y que hemos tomado por años y años, están diseñados desde la perspectiva, digamos, desde el déficit, ¿no? Desde una perspectiva de déficit, desde una perspectiva de lo que el docente no sabe y tiene que saber, y que alguien decidió que eso es lo que tiene que saber. Y a partir de eso se desarrollaron marcos de competencia, ustedes lo saben, el marco de competencia docente europeo, ¿cómo se llama? ISTE, que es el norteamericano, y todos estos marcos de competencias porque los expertos, y que sí lo son, no quiero tampoco demeritarlo, decidieron que eso es lo que un profesor, para hacer uso razonable y eficiente de las tecnologías, tendría que saber. Y no se contemplaba lo que el docente ya sabe y lo que se enfrenta a su práctica y a su problemática todos los días con alumnos de carne y hueso y con problemas de veras, ¿no? Entonces, me encanta este diplomado y lo menciono porque les digo que lo hago con mucho gusto, porque este diplomado lo diseñamos, y me incluyo, porque en sus inicios trabajé yo mucho con, con quienes lo iniciaron, partiendo de las problemáticas reales y de que cada quien, cada uno en su individualidad, reflexionara sobre su problemática, sobre los compromisos que podía asumir y sobre las decisiones que podía tomar para mejorar o para atacar esa problemática. Y claro, en medio de este proceso que están ustedes viviendo, hay una toma de decisiones de cuál o cuáles son las herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a resolver ese problema. Entonces, como habrán visto a lo largo de este módulo, y lo que falta es un proceso que está hecho a partir del docente. Entonces, cada quien construye sus propios objetivos, sus propios problemas, sus compromisos, y eso es fantástico porque es algo que sí va a poder quedar para después, ¿no? O sea, para que realmente haya una transformación de la práctica docente.
ustedes, ya me hice nudos, ya no sé qué generación son, creo que los chilenos están en la 5ª dictación, en la UNAM ya no sé, ¿no? Porque ha habido unos que van con convenios, sin convenios, ha habido ya muchas generaciones egresadas, pero es por esto que se los digo con conocimiento de causa, ¿no? O sea, los profesores que iniciaron en las primeras generaciones hoy realmente han transformado su práctica docente. Y no así con cursos, tantos cursos que nos han dado a lo largo de los años para los cuales se han invertido carretadas de dinero, lo sabemos bien, desde las instituciones, desde los gobiernos, desde las organizaciones internacionales, desde todos lados, siempre se ha sabido que la formación del docente en el uso de tecnologías es fundamental para su incorporación en el aula. Y se han destinado muchos recursos y ha habido muchos aciertos, pero a mí me encanta este diplomado porque justamente parte al revés, ¿no? O sea, parte de la realidad, parte de la base y después la idea es que pues este movimiento, si empezamos a sembrar por acá, pues vaya permeando hacia estoy en mi Entonces, grabación, ¿qué pasa? esa es la idea y pero ¿qué pasó? no está de más recordarla, bueno, yo cada vez que puedo lo hago, ¿Sí? No está de más recordarla porque porque ustedes son los artífices, digamos, de su propia práctica y por ende de su transformación. Y no alguien que vengamos desde fuera a decirles, ay, así se hacen las cosas, yo les vengo a decir cómo hacer. Sin embargo, vale la pena estos momentos de reflexión en los que nos juntamos, y en este caso me toca a mí, pues dar una visión desde arriba, ¿no? O sea, como del bosque, ¿no? No desde la visión del arbolito, desde arriba. Entonces, con esa óptica es que yo voy a hacer los comentarios que hago, ¿no? Y se los aclaro para que nadie vaya a pensar que yo vengo aquí a tirar netas, ¿no? Sino es lo que yo veo, lo que yo puedo ofrecer y comentar y, por supuesto, enriquecido con quienes están en el campo de batalla, ¿no? Entonces, así las cosas, es que hemos estado el día de ayer platicando con sus tutores y hemos tenido una conversación muy productiva y muy enriquecedora de lo que está haciendo para ustedes este proceso y cómo lo están llevando. Entonces, en esos términos, voy a iniciar con una metáfora que déjenme poder aquí compartir mi pantalla, con una metáfora que quizá quizá les parezca, ay, ya se me perdieron, espérenme. Aquí está. Que quizá les parezca un poco boba, pero ya verán que no es tan boba. Y a veces vale la pena trabajar con metáforas, ¿no? Seguro lo hacen ustedes. Bueno, aquí tenemos una imagen, y me gustaría que alguien me dijera qué ve en esta imagen. Es una imagen muy común para todos nosotros, ¿no? Lugares así. ¿Quién quiere participar? Ricardo. Ricardo. Pues veo todo buenos días antes que nada, pues veo todo un ecosistema, en este caso es un bosque, el cual pues está lleno de vida, ¿no? Eso es lo que alcanzo a ver. Muy bien, me encanta que hayas mencionado ecosistema. ¿Alguien más? Voy a anotar. ¿Quién más? Hola. 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 En la prepa 6. Hola. Muy. A mí me pareció muy hermosa la imagen. He estado tanto en línea. A mí se me figuró el desierto de los leones, cuando uno va al desierto de los leones y pues exactamente yo la cubierta vegetal, los árboles, entra la luz. Ver cómo entra la luz por esos espacios que hay en
mucho. Yo general exactamente ahí al desierto de los leones a nutrir es adelante que yo veo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo oí medio cortado, pero sí voy a rescatar algo que sí escuché muy bien. Bueno, el desierto de los leones, pero dice, entra a la luz, ¿no? O sea, como que aquí lo más relevante, pues, en el comentario, al menos la parte que yo escuché, es que entra a la luz, ¿no? O sea, hay como unos espacios que entran, iluminan, ¿no? Llenan de luz todo. ¿Uno más? ¿Alguien más? Sí, yo quisiera decir también que para empezar quisiera estar en ese lugar, Muy bien, disfrutándolo, Verónica. ¿verdad? Porque Muy ya bien. que, gracias a Dios, en el centro universitario donde yo estoy, justamente mi oficina y el laboratorio de física quedan en una entrada del bosque y la verdad es que es una paz, hay mucha iluminación, se disfruta el olor del bosque únicamente. Oh, muy bien, Verónica. Bueno, pues podríamos seguir diciendo y diciendo, ¿no? Yo les podría decir que yo veo también muchos tonos de verde, todos diferentes, ¿no? Pero armónicos. ¿Cómo puede haber tantos tonos diferentes de un mismo color, ¿no? Tantas formas diferentes. Y también yo, lo que yo rescataría de aquí es cómo conviven, ¿no? O sea, por ejemplo, ese musgo que crece por los troncos de los árboles, vive en un tronco, pero a su vez lo alimenta, o sea, como cada parte depende de la otra, ¿no? Como decía Ricardo, pues este es un ecosistema, todas sus partes están perfectamente armonizadas, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Entonces, bueno, pues eso es la maravilla de la naturaleza. Entonces, así funcionan los ecosistemas, ¿no? Las partes se complementan, ¿no? Las partes, cada una de los elementos, el musgo, el helecho, la conífera, la luz, la tierra tan rica que debe de haber ahí, tan orgánica, etcétera, aportan de una manera fantástica para que podamos tener esto que tenemos aquí. Pero, ¿qué pasa si y ustedes discúlpenme, no sé usar Photoshop y soy malísima, entonces voy a hacer una cosa horrible, pero esta sirve para la metáfora. ¿Qué pasa si yo le pongo esto a mi imagen? ¿Qué pasa? Un cactus y una palmera borracha de sol. ¿Quién nos comenta? ¿Se ve fuera de lugar? Fuera de lugar, claro. ¿Qué más? ¿Qué va a pasar con ese cactus ahí? Pues el contexto no es el mismo. Ajá, pero ¿y qué le va a pasar al pobre cactus? Porque Se va a morir porque tiene un exceso de agua. No pertenece a ese ecosistema. Tiene Igual un que la exceso de palmera. agua y una falta de luz, ¿no? Necesita el sol directo, así. ¿Qué le va a pasar a la palmera? La palmera también morirá porque no ¿Por qué? pertenecen al ecosistema. Porque no pertenece al ecosistema, ¿no? Les decía yo la palmera borracha del sol. No sé si los chilenos lo conozcan, pero es una referencia de una canción muy famosa, ¿no? Entonces, las palmeras justamente necesitan emborracharse de sol y ahí abajo de tanto árbol, pues no le va a llegar el sol que requieren estas plantas y también pues se va a morir, ¿no? Las palmas también necesitan poquita agua, ¿no? Habitualmente están en la playa, ¿no? En lugares donde hay suelos arenosos, es otro tipo de suelo, otro tipo de iluminación, otro tipo de humedad, otra altura, ¿no? Porque pues las coníferas de 2000 metros para arriba, ¿no? Abajo no hay. Entonces, cuando vamos en carretera y empezamos de pronto a ver ya coníferas, decimos, ¿sabes qué? Ya subimos, ¿no? Ya estamos altos respecto del nivel del mar. Y pues, bueno, esta metáfora, voy a quitar mi pantalla porque realmente es espantosa, pero qué bueno que el mensaje sí lo pudimos transmitir. Esto que vieron ustedes es exactamente aplica a sus diseños didácticos, ¿no? Digamos que lo que ustedes están haciendo, ahora hicieron un ejercicio completo y después o lo van a completar o van a hacer otro para poder aplicarlo al aula. Pero entonces la reflexión que a mí me gustaría que nos lleváramos es esa, que todos y cada uno de los elementos que ahí han puesto o que están por poner en el otro que van a diseñar,
tienen que estar perfectamente articulados y complementarse unos con otros. Si ustedes ponen algo que no viene al caso, como un cactus, no les va a funcionar y no van a tener los resultados esperados. Esto es complejo. Por eso este primer módulo es un ejercicio. Los trabajos que han hecho están muy bien, no son perfectos. La docencia siempre es perfectible, evidentemente, pero es un gran ejercicio como para que a partir de ahí, y yo sé que hoy me toca hablar de rúbricas, pero voy a tomarme la libertad, como dijo Gustavo al inicio, como he estado desde el inicio, pues ya me tomo mis atribuciones. Me voy a tomar la libertad de mencionar esto como una reflexión central, ¿no? O sea, tenemos que volver a revisar los trabajos que hemos hecho y verlos con una reflexión consciente a partir de nuestra práctica y evaluar qué tanto cada uno de los elementos se desprende y se articula de una manera lógica con los demás. Es decir, si yo planteé una cosa en el objetivo, pues eso es la meta hacia donde me quiero dirigir. Entonces, todas las actividades que yo desarrollé tienen que orientarse al logro de ese objetivo, ¿no? Si fue un aprendizaje basado, un proyecto, si utilizaron la estrategia del aula invertida, si quisieron hacer resolución de problemas, método de casos, la estrategia que hayan usado, cada una de las actividades que compone esa estrategia debiera estar orientada al logro y a la consecución de ese objetivo. Entonces ahora yo les pediría que cada quien de manera individual y en la privacidad de su computadora hiciera el recorrido de ir regresando y decir, a ver esto, lo ven y regresan y dicen, esto sí sirve para que yo alcance este objetivo, ¿no? Cada uno, cada elemento, cada actividad, cada cosa que va a hacer el estudiante tiene que estar orientada a ese logro del objetivo. Y no solo eso, después viene la evaluación y ahí es donde a veces estamos en problemas porque estamos evaluando unos aspectos que nada tienen que ver con el objetivo. Entonces, ¿cómo voy a lograr dar fe o tener la evidencia de que alcancé ese objetivo? O sea, finalmente la evaluación nos sirve para tener evidencias del desempeño de los estudiantes en cierta actividad o en cierta tarea, ¿no? Y si no está bien planteada y bien estructurada, pues ¿cómo voy yo a darme cuenta de que eso se logra? ¿No? Les voy a decir hay como dos o tres problemas principales que se repiten constantemente cuando nos iniciamos a desarrollar rúbricas. Y antes voy a hacer una aclaración, porque tampoco quisiera que esto sonara como que yo fuera a decir que están mal, ¿no? O sea, es más, no las he leído. Son muchas, ¿no? Entonces, yo les refiero lo que he visto, ¿no? A lo largo de un chorro de años. Y ocurre que la docencia es como, a ver, voy a usar otra metáfora, cuando yo nado mal, ¿no? No me ahogo, pero nado mal. No iba yo a clases de natación, ¿no? Entonces es como cuando empezamos a nadar, no nos ahogamos, o sea, tampoco me ahogué. Nos tiramos a la alberca, a la piscina, y bueno, si no está demasiado profunda, podemos empezar a nadar, ¿no? Y no nos ahogamos y aprendemos, mal que bien, y entonces, bueno, pues así como de pechito, de perrito, y creemos que sabemos nadar. Sin embargo, ya nadar, o sea, entramos a clases de natación y vemos que no sabemos, ¿no? Ni controlar la respiración, ni tenemos la técnica de braceo, de patada, etcétera, ¿no? Pues lo que se requiere para nadar con técnica, ¿no? O usar alguna de las, no sé si se llaman técnicas de la crawl, dorso, bueno, de las formas, ¿no? Para nadar no sabemos hacerlo. Y con la docencia pasa exactamente
lo mismo o algo muy parecido. O sea, terminamos nuestra carrera de física, de biología, de literatura, de lo que sea, y puácateles, nos vamos a la aula sin saber realmente o sin estar especializados en la enseñanza, ¿no? Sus técnicas, cómo evaluar, etcétera. Y por supuesto, bueno, pasan los años y aprendemos a hacerlo, lo hacemos razonablemente bien, nadie se ahoga, algunos sí, los menos, pero pues se van desarrollando. Pero cuando ya queremos tener unas técnicas, porque hacer rúbricas o hacer diseños institucionales, como habrán visto a lo largo de esta semana, pues requiere de técnicas, es una técnica, y hay que reaprender, y a veces reaprender es más difícil que aprender, ustedes lo saben. Entonces, en este proceso de reaprendizaje, pues vamos avanzando de manera gradual, poco a poco, de ensayo y error, y así se aprende, lo sabemos bien. Entonces, como el aprendizaje es continuo y como nunca acabamos de aprender, pues la conclusión es que siempre podemos mejorar nuestras estrategias. Y con las rúbricas pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Pues muchas veces un error muy común que se da a la hora de hacer rúbricas es que confundimos la forma con el fondo. Y eso ocurre básicamente, es como meterle un cactus a nuestro diseño. No sé si me explico. Porque si el objetivo es desarrollar cierta tarea y luego en la rúbrica se nos olvida atender al contenido y entonces empezamos a evaluar esta portada, que le pongan la bibliografía, que sea ay, perdón, que tengamos la fuente Arial 12, etcétera, que tenga introducción, desarrollo y conclusiones, y realmente lo que era la tarea que teníamos que desarrollar no se está evaluando con la rúbrica. Entonces, ese es el claro ejemplo del cactus, ¿no? Vamos a llamarle el error del cactus. Eso me lo estoy inventando ahorita, entonces a ver si me sale. Pero bueno, el error del cactus sería eso, ¿no? Que evaluamos una cosa diferente a la que nos planteamos en el objetivo. Y esto se repite, se repite, se repite. Entonces, yo les pediría que ahorita a la luz, digo, ya entregaron, ya los están evaluando y todo, no importa, este es un ejercicio individual, íntimo, personal y así, y nos va a servir a nosotros finalmente. Entonces, hacer una reflexión consciente de regresar a esa rúbrica y contrastarla con nuestro objetivo general o con nuestros objetivos específicos y ver que realmente en la rúbrica estemos evaluando lo que queremos. Ahora, una vez que hicimos eso, nos regresamos a contrastarla con las actividades, porque si yo quería alcanzar cierto objetivo, pues yo entiendo que las actividades que diseñé para mis alumnos están orientadas al logro de ese objetivo. Y a veces no ocurre así, también tampoco. Entonces hay que hacer esa revisión y hay que ver si realmente todo lo que tengo en mi diseño es musgo, coníferas, tierra orgánica, luz de sol, humedad, etcétera, ¿no? Valga la metáfora. Entonces, eso es algo que ocurre con mucha regularidad. Y el otro problema es el asunto de la graduación. O sea, como ustedes saben, en cada rúbrica ponemos pues los elementos de esa rúbrica y después un descriptor de lo que significa ese elemento que queremos evaluar, y a esos descriptores los vamos graduando y los describimos, ¿no? Describimos de manera gradual esos descriptores y después ya les ponemos 1, 2, 3, 4, muy mal, mal, regular, bien, muy bien, incompetente en desarrollo de la competencia competente, lo que queramos, como lo hagamos y como decidamos está bien. La única cuestión es que veamos que realmente esa graduación esté bien y finalmente, como no, o sea, tenemos la exigencia no solo de evaluar, sino que esa evaluación la tenemos que convertir en una calificación, porque ya lo sabemos, porque estamos en un sistema institucionalizado que nos exige terminar todo este proceso con un simple numerito que diga si el alumno acreditó o no y en qué nivel. Este numerito
para el aprendizaje es irrelevante. O sea, eso que el alumno diga 8, o 8 mexicano o 5 chileno, porque tenemos una escala distinta. Es irrelevante para el aprendizaje. Eso nos dice, eso nunca nos va a decir cuándo sabe o cuándo no sabes, cómo tener una licencia de manejo, ¿no? O sea, yo tengo mi licencia de manejo, aquí está mi licencia de manejo, pero eso de ninguna manera, este documento no quiere decir de ninguna forma que yo maneje bien, que me pase los saltos, que vaya atropellando ciclistas o que vaya a velocidad alta. Pues, o sea, esto solamente me da permiso de conducir, ¿no? Aunque me la haya sacado con un examen y me haya ido muy bien en el examen. En México no se hacen exámenes, no sé en Chile. O sea, acaba siendo un impuesto que pagamos para poder manejar. Pero aunque hubiera un examen de por medio y mi premio hubiera sido de esto, no quiere decir que yo maneje bien o mal. O sea, a lo mejor el día del examen lo hice muy bien. Pero es lo mismo con el aprendizaje. El 8 o el 5 o lo que sea, no quiere decir que sepamos o no sepamos o hayamos aprendido. La evaluación sí. Pero como estamos en un sistema institucionalizado, igual que con la licencia de manejo, porque pues para vivir en sociedad tenemos que tener ciertas reglas y tenemos que acreditar para poder pasar al siguiente curso, bueno, pues entonces en ese sistema no nos queda más remedio que poner un número y calificar. Entonces, el error 2 de las rúbricas es eso, ¿cómo vamos a ponderar las calificaciones? Porque muchas veces le ponemos, en primer término tenemos que determinar cuánto vale cada uno de los elementos. A veces le ponemos lo mismo a todos, ¿no? Entonces acaba valiéndonos lo mismo. Ponerle la numeración a las páginas, estoy poniendo un ejemplo, obviamente pico, ¿no? No es así, pero bueno. Acabamos poniéndole lo mismo de valor a numerar las páginas que a la argumentación de una problemática, ¿no? O sea, es gravísimo. ¿Cómo va a valer lo mismo? Entonces, ¿cómo ponderar el peso en una evaluación para convertirla en calificación? Pues otra vez podemos regresar a nuestros objetivos y ver qué vale más. Pues qué vale más, pues lo que apunta más al logro del objetivo que nos planteamos, ¿no? O sea, no quiero decir que no valga nada poner un aparato crítico en APA 7, claro que tiene que valer porque, bueno, también tenemos que ver los aspectos formales, ¿no? De cómo nuestros alumnos, bueno, pues es un ambiente académico y hay que expresarse y trabajar en los términos académicos, pero qué es lo que va a valer más y cómo lo vamos a ponderar. Entonces, llamémosla ese el error palmera para que no se nos olvide y jugar a las mnemotecnias. Entonces ya tenemos el error cactus, el error palmera. Y miren, mi invento del día de hoy no salió tan mal. Me lo apuntaré para repetirlo el año que entra y hacerlo más formalito. Pero bueno, esos son los dos errores que habitualmente se cometen haciendo las rúbricas y las mismas estrategias didácticas, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, ya decíamos, bueno, pues las que ustedes tengan. Entonces, por ahí va la cuestión que yo les pido que reflexionen. Y aquí tengo, déjenme salir de pantalla completa, que lo puse muy grandote, pero tengo un ejemplo de un profesor. Le quité su nombre para no evidenciar a nadie, aunque evidenciarlo no estaría nada mal porque quiero poner este ejemplo de una rúbrica que me encantó, y si aquí está el dueño de este diseño, se va a reconocer y sería fantástico que nos lo comentara, pero a veces no llegan todos, entonces si está el dueño de este proyecto de innovación pedagógica con metodologías activas y uso de TIC. Parece que no. Pero bueno, este es un proyecto de innovación en el que,
Oigan, me está diciendo aquí que mi conexión a internet es estable. Si tienen problemas escuchándome, me avisan y quito mi imagen. Espero que no. Es un proyecto de innovación pedagógica. Entiendo que es para formación docente. Y bueno, se trata de que los estudiantes de este profesor hagan algún proyecto de innovación e investigación educativa, ¿no? Entonces, bueno, me voy a seguir hasta la rúbrica, que es preciosa, porque fíjense cómo, a ver, presentación, los criterios o los elementos de la rúbrica que pone este profesor son presentación y fundamentación del proyecto, implementación de la innovación pedagógica y los resultados de la innovación pedagógica y la difusión. Entonces, por ejemplo, a la presentación y fundamentación un punto y a la difusión un punto. Entonces, desde la perspectiva y desde los resultados que pretendía alcanzar este profesor, es más importante y tiene más peso que se presente y fundamente muy bien un proyecto y que se implemente ese proyecto, ¿no? Entonces, más que la difusión o los resultados. Y esta graduación que hace de suficiente, bueno, muy bueno y excelente, está perfectamente graduada desde lo más básico, donde dice presenta parcialmente un problema y analiza la situación actual de la asignatura, hasta lo máximo, que es identifica claramente el problema que da origen a su proyecto, analizando la situación actual de la asignatura desde la propia experiencia profesional y la experiencia institucional. Fíjense ustedes ya la diferencia, además de incorporar antecedentes y elaborar los objetivos del proyecto. Entonces hay una graduación muy clara, muy bien hecha, ¿no? Muy interesante, que va desde lo más básico hasta lo más completo, ¿no? Y además tiene su traducción, aquí está su traducción en los puntos que le va a asignar, lo cual está muy fácil, porque al final, pues aquí ya nomás le pondrá 2 o lo que hayas que ponerle, y después, pues, la sumatoria total, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer ejemplo que les quería poner. Pero, ustedes dirán, ¿qué pasa con las ciencias duras, ¿no? Que a lo mejor es más difícil. Pues no es cierto, no es más difícil, porque el que trabaja ciencias duras pues tiene toda la experiencia y el conocimiento, y además en las ciencias básicas, la biología, la química, etcétera, es mucho más sencillo las evidencias de aprendizaje, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hacen uso de laboratorio, porque las prácticas, porque se resuelven problemas. O sea, las evidencias de aprendizaje en ciencias básicas, creo yo, las podemos tener fácilmente, entonces hay que reflejarlas en la rúbrica. Entonces, ahora les voy a compartir una rúbrica de ciencias básicas y lo mismo, quité el nombre, pero me gustaría saber si está aquí la autora. Esta es una mujer de esta actividad que usa el aula invertida y que es de química, es una profesora de bachillerato de química. ¿La tenemos con nosotros? Para que levante su manita y no sea yo la única que hable, porque pues realmente yo hago una interpretación, pero pues quien la conoce, la conoce. ¿No? ¿Nadie se reconoce ahí? Pues qué pena, porque es muy bonita y nos... hacer énfasis en esto. Lo voy a agrandar aquí un poquitín, ¿no? El alumno identificará los compuestos químicos como sustancias simples, definirá a los compuestos por sus características y comprenderá la relación existente entre la energía involucrada
en la reacción y la formación o descomposición de compuestos. Entonces, son unos objetivos que están tan bien hechos porque aquí ven, estos verbos son muy observables, ¿no? O sea, identificar, definir y comprender, podemos medirlos, podemos evaluarlos, y bueno, lo que plantea la profesora aquí con su aula invertida es hacer alguna práctica. ¿Dónde está? Y después bueno, es una clase experimental, ¿no? Y después describe claramente lo que va a hacer cada uno de los actores, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer el docente antes de la práctica, durante y después? Y lo mismo los estudiantes, ¿no? ¿Qué tienen que hacer antes? ¿Qué tienen que hacer durante la práctica? ¿Y qué tienen que hacer después? Nos pone qué herramientas tecnológicas son las que va a emplear y después, bueno, pues nos va describiendo perfectamente cada una de las actividades, los momentos, por momentos, las actividades, sus resultados y finalmente llega a la rúbrica. Ahora, otra vez lo tengo que achicar aquí. Ahí está. Y lo mismo, o sea, sus graduaciones, sus niveles son experto, pasante, novato y inicial. Me encantan estas dos rúbricas que hemos visto porque nadie ha puesto, nadie ha considerado al alumno en ningún momento como tabla rasa que no sabe nada, ¿no? O sea, el nivel más bajo es iniciado, o sea, partimos de que todos sabemos algo. Claro, si no entrega la práctica, pues ahí sí no se entrega, ¿no? Pero bueno, esta profesora considera que todos saben algo y sus criterios son antecedentes teóricos, hipótesis y control de variables, diseño experimental, resultados y análisis de resultados, conclusiones, aparato crítico y referencias. Aquí en esta rúbrica no veo yo y valdría la pena poner, no, aquí está lo que vale cada una y aplica para todos. O sea, en el caso de esta profesora, parece ser que todos valen lo mismo, o sea, tiene un mismo valor el antecedente teórico, las hipótesis, el diseño. Sin embargo, todavía podría pulirse esta rúbrica si aquí le pusiéramos, digamos, un 10% y a las hipótesis un 20%, al diseño un 20%, así, aparato crítico un 5% o lo que quisiera, ¿no? Porque entonces nos permitiría hacer una sencillísima formulita matemática donde si aquí tiene 10, por ejemplo, y esto vale el 20%, pues ese 10 se convirtiera en, a ver si estoy bien, punto 2, ¿no? No. Sí, punto 2 me estaba diciendo Gustavo. Entonces, yo las hago con Excel, le pongo la formulita, que eso es bien fácil y es un tip, ¿no? O sea, hacer las fórmulas, hacer las rúbricas con Excel, le metemos la formulita y después, claro, hacer la rúbrica nos va a llevar mucho tiempo, pero evaluar va a ser bien fácil, porque ya nomás le hacemos pic y nos da la calificación, pues, de manera automática. Entonces, como pueden ver, con estos dos ejemplos, que mostrarlos en pantalla es como complicado porque yo lo muevo a como yo quiero y no tenemos la oportunidad de adentrarnos en ellos. Pero como más o menos pudimos ver en estos ejemplos, hay formas de resolverlo diferentes. Cada cabeza es un mundo. Finalmente somos los dueños de nuestra práctica. Finalmente tenemos esa maravilla que es la libertad de cátedra y podemos hacer uso. Y además porque en cada asignatura o en cada nivel educativo, aquí estamos profesores de bachillerato y de licenciatura, pero no dudo que hayamos profesores también que demos clase en algún posgrado. Entonces, bueno, en cada nivel, en cada área del conocimiento y en cada asignatura en lo particular, pues las condiciones son diferentes y no podemos tener una regla genérica para todas las asignaturas, sí, y para todos los niveles educativos. Sin embargo, yo les pediría que el día de hoy nos lleváramos la reflexión de el efecto cactus y el efecto palmera
para reflexionar y todavía darle una pulidita a esas rúbricas y esas actividades con este ejercicio de cotejar si realmente pertenecen a un ecosistema. Voy a retomar lo que ustedes dijeron, si realmente pertenecen a un ecosistema, si realmente la luz pasa por todos los lados donde tenga que estar, y estoy tomando lo que ustedes comentaron. Si es un ecosistema, si la luz pasa por los espacios y si es un sitio donde quisiéramos estar. ¿Sí? Entonces, con eso concluyo y nos queda todavía un ratito que me gustaría escucharlos, a ver si se enfrentaron a un problema de este tipo o lo que nos quieran comentar en su experiencia con el uso de rúbricas. Entonces, ¿a quién le voy a ceder la palabra para que nos complemente muy bien esta idea? Veo aquí manitas de María de Lourdes y de Nora Alicia. Entonces, vámonos en ese orden. Hola, muy buenos días. Lo que nosotros aquí en el equipo de la Prepa 6 vimos en la segunda rúbrica es que, por ejemplo, tenía 8 y 9, 7 y 6, y nosotros siendo profesores de bachillerato, pues eso no podríamos hacerlo en una rúbrica, porque el alumno, si está colocado en la celda de 8 y 9, o 9 y 8, pues él querría la máxima de esa celda, que sería 9. Entonces es muy importante para el chico de bachillerato que sepa que es 8 y que en otra celda sería el 9 y que en otra celda sería el 7. Eso pusimos a discusión aquí algunos compañeros, que sí está muy bonita, pero es ahora, lo que usted mencionaba de la forma, que bueno, pues lo más importante es el objetivo. Sí, eso es importante. Sin embargo, nosotros en bachillerato es fundamental que los alumnos, dentro de sus trabajos ya de investigación, como sería un trabajo, un proyecto, que sí lleve también las cuestiones de forma, porque si no lo hacemos nosotros en el bachillerato, ellos no lo van a hacer por su cuenta, y como nosotros a veces pues ya damos algunas materias propedéuticas, llegan a la universidad, ya se los están exigiendo de facto, y lo que va a suceder es que no van a tener las cosas, y entonces porque no tengan una fuente citada en APA, nada más por eso les bajan la calificación en la facultad, y lo sabemos. Puede ser un trabajo brillante, con todo el fondo necesario, pero si no se le exige desde la rúbrica al alumno que debe de tener esta situación de la fuente citada en APA, bien, para que él también no plagie y tome el hábito de no plagiar desde que está haciendo el trabajo, pues no lo va a hacer en ningún otro espacio, no lo va a hacer. Y como maestros de bachillerato sí nos vemos en la necesidad de solicitarles estos elementos. Es muy bonito todo lo que nos está platicando, es muy bello. Sin embargo, ya en la aplicación con los chicos, pues sí hay que estarlos formando en esto, porque a veces no saben ni el nombre de la maestra que les está dando, y cuando necesitan una calificación y el nombre de tu maestra, pues no lo sé. Bueno, pues hasta ese detalle en la portada, pues sí es importante para nosotros. Entonces, como maestros formadores de bachillerato, porque aquí estamos en este diplomado, también maestros de licenciatura, donde los chicos ya están totalmente formados, y los que llegan ahí pues ya saben hacer las cosas, pero nosotros a veces hay que estarles diciendo, a ver, te faltó, debe de llevarlo todo, tanto el fondo como la forma. Por eso algunos, pues eso es lo que estamos pensando y lo platicamos aquí. Bueno, muchas gracias por escuchar, muy gentil.
Gracias, Lourdes, por su aportación y por supuesto que coincido totalmente con lo que menciona. Yo lo que señalaba era que no necesariamente todo tiene que tener un peso igual. En el ejemplo que pusimos de química, sí viene, a ver, se los voy a poner, sí viene aquí al final el aparato crítico y las referencias. Y finalmente, cada profesor, como les decía, tiene sus necesidades particulares en función del alumnado. Esa necesidad de aprender a hacer un aparato crítico y a preparar un trabajo en términos y en un lenguaje académico es fundamental y me parece muy bien que la consideren. Muchas gracias. Nora. Muchas gracias. Ay, me puse ronca, perdón. Sí, mis preguntas van muy de la mano con la maestra Lolo, que le mando saludos, porque efectivamente yo soy también una de las que trabaja con esos niveles entre 7 y 8, y a mí no me resulta complicado en el sentido que creo que a lo mejor estoy pensando en mí, pero yo siento que hay alumnos que sí tienen un margen de aproximación más hacia un rango inferior y otros más hacia el superior. Y es un afán de intentar de ser un poco más justa, ¿no? Entonces dejo un margen de subjetividad y sí lo hago a propósito con lo que nos comenta, doctora, porque creo que sí nos sirve, ¿no? Es un poco apreciativo y más en el área de las ciencias sociales. Y ahí queda sujeto un poco más a nuestro criterio. Pero también esa parte de la subjetividad creo que es un aliciente para que el estudiante se esmere por alcanzar el top 10, ¿verdad? Lo más alto que se pueda. Eso por una parte. Sí, de algún modo también pensaría, bueno, y les estoy dando la seguridad, certeza a los jóvenes, pues creo que si se les explica con claridad este tipo de rúbricas, no va a haber margen de fallo, ¿verdad? Y por otra parte, también coincido, y aquí así al 100% con la maestra Lulu, porque para los que impartimos asignaturas en el último año del bachillerato, que son en su mayoría asignaturas de carácter propedéutico para los ingresos a licenciatura, pues nos resulta pues un compromiso alto en el sentido de que los muchachos ya tengan un mayor grado de formalidad al momento de citar las reglas del APA, dado que pues con eso están trabajando en la universidad, y también que ellos se les simplifique, ¿no? Y en licenciatura se les piden muchos trabajos de investigación desde el primer semestre. Entonces creo que ellos van a contar con las herramientas necesarias y no les va a resultar desalentador enfrentarse a esa formalidad que nos gusta o no, pues está en toda la academia. Muchas gracias. Sin duda. Y bueno, bien dice, cada profesor tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Finalmente, sea subjetivo o no, al final del curso lo tenemos que convertir en un número y de todas maneras, a lo mejor a lo largo del curso tenemos varias rúbricas y después viene otro proceso de ponderar cada una de las actividades y pues ahí sí tendremos que tener al final un número. Evidentemente al final no vamos a poder poner, se sacó 7 tirándole a 8, ¿verdad? Pero la forma en la que hagamos el proceso en el ínter y en el transcurso de nuestro ciclo escolar, bueno, ahí sí podemos convenir cómo hacerlo. Y voy a retomar algo que decía que me parece fundamental. Dice, yo lo veo con mis alumnos, claro, y esto no lo mencioné y qué bueno que me recordó, porque una cosa fundamental es que una rúbrica es un instrumento que se debe dar a conocer, o sea, es un instrumento para socializar con los estudiantes porque finalmente es el que nos marca las reglas del juego. Y no podemos, por poner otra metáfora, meternos a alguien a jugar fútbol a una cancha sin explicarle cuáles son las reglas, qué quiere decir el fuera de lugar, por qué hay que meter gol y por qué no tocar la pelota con las manos, ¿verdad? Sería fatal. Entonces la rúbrica es un poco eso, ¿no? Es poner las reglas claras desde el inicio. Vamos, se nos está agotando el tiempo. Última participación de Gabriela, Gabriela Beatriz, y luego dice Aula del Futuro NP6, que no sé quién sea, pero vámonos con esas dos y cerramos. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy profesora de lengua extranjera de francés y la verdad es que las rúbricas en idiomas sirven bastante porque hay aspectos que no, o sea, no es poner solo una respuesta buena o mala, sino que a veces, por ejemplo, calificamos trabajos o exposiciones
Y las rúbricas son muy importantes porque justamente van sobre el desempeño de los alumnos, ¿no? Hay chicos que les cuesta mucho trabajo hablar, por ejemplo, y con una rúbrica, ese tipo de aspectos que van más allá como de tener todas bien o mal, ¿no? Sino el desempeño nos sirve para calificarlos, ¿no? Y además, ahorita que hablaban también de la ponderación, creo que es muy importante, ¿no? Que esté balanceado. A mí me costó mucho trabajo ponderar como los criterios que puse en la rúbrica. Y bueno, creo que si los criterios y la descripción de los criterios los desarrollamos bien, o sea, los redactamos bien, también sirven para darle una buena retroalimentación al alumno, ¿no? Y que él entienda cuáles fueron sus errores y cómo puede mejorarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto. Esa es la función de la rúbrica, no nada más asignar un numerito, no es la licencia de manejo, ¿no? La función de la rúbrica va más allá y permite que el estudiante, por eso si las conoce de antemano y después esta retroalimentación que les damos, pues va a poder hacer una metacognición, ¿no? O sea, una reflexión sobre su propio aprendizaje, sus aciertos, sus errores, en qué parte del proceso está, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a Aula del Futuro NP6, Escuela Nacional Preparatoria 6. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me parece muy interesante este asunto de las rúbricas. Yo como profesora las vengo usando a partir de hace como 12 años más o menos y me parece un trabajo fundamental, pero no sé qué tanto todas las actividades requieran de una rúbrica, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en un trabajo de enseñanza, de construcción del conocimiento, y donde en algunos casos los estudiantes tienen que iniciar a hacer descubrimientos, reflexiones que les permitan hacer descubrimientos, y no sé qué tanto la rúbrica sea una receta de cocina o se convierta en ese caso en una receta de cocina que el estudiante tiene que cumplir para poder realizar la actividad y esto impida en un momento dado la posibilidad de la reflexión. Esto es porque yo trabajo con esto, una visión, construcción del conocimiento y a través de ciertas actividades los estudiantes van descubriendo hasta llegar, vamos a decir, a una actividad final a la cual yo llamo actividad integradora, donde ahí sí justifico y considero pertinente una rúbrica. Pero en otras actividades donde los estudiantes tienen que generar reflexiones, producir descubrimientos, no sé qué tanto la rúbrica pueda, como lo vuelvo a repetir, convertirse en una simple receta de cocina, que el alumno dice, tengo que poner esto, y así lo hago, y así lo pongo, y ya no de objeto presencia a la reflexión. No sé qué usted nos pueda compartir sobre esto, doctora. Muchas gracias. Yo creo que tenemos que saber dónde usar las rúbricas y dónde no. Coincido plenamente. No podemos hacer para cada actividad una rúbrica, o bueno, sí podríamos, pues, pero la decisión la tiene que tomar cada quien, insisto, en función de sus necesidades particulares. Por eso la reflexión, por eso primero determinar cuál es el problema que quiero resolver. Y además de rúbricas hay otros métodos de evaluación, ¿no? O sea, no necesariamente, la rúbrica no es un método, la rúbrica es más un instrumento de evaluación, pero hay otros. Entonces, no necesariamente tenemos que usarla para todo. Es interesante usarla y determinar para qué. Por ejemplo, para un proyecto, para un ABP, queda fantástica una rúbrica, ¿no? O para una práctica de laboratorio, o etcétera. Pero hay cuestiones que a lo mejor viene mejor una lista de cotejo. Les voy a poner un ejemplo que me sé muy bien. Bueno, no es cierto, no me lo sé muy bien. Un ejemplo que se me viene a la cabeza de unas prácticas de enfermería, ¿no? De la licenciatura en enfermería, donde las futuras enfermeras y enfermeros tienen que hacer ¿cómo se llama? El no sé qué quirúrgico, o sea que es un paquete donde va los guantes, la no sé qué, y esterilizar todo, después lavarse las manos, y esterilizar ciertas cosas, poner los instrumentos de determinada manera, son como procedimientos muchos, muy, muy chiquitos. Entonces, ahí una lista de cotejo es fantástica, ¿no? Porque entonces nomás vamos
señalando si se fueron cumpliendo todos los elementos. Y ese es otro instrumento que es como una, pues no es una rúbrica porque no está graduado, las rúbricas van graduadas, pero este es una lista de cotejo y funciona muy bien. Y como ese otros, o sea, no necesariamente, o sea, no nos hagamos la rubriquitis o como se diría, tenemos que tomar decisiones y nuevamente es como el bosque, o sea, realmente esto me sirve para resolver este problema que me planteé al inicio y volver a regresar a lo mismo, profesora. Espero haber sido clara y faltan 2 minutos para que esto termine, entonces en afán de ser muy puntuales, yo cerraría entonces invitándolos nuevamente a que regresen a lo que ya hicieron. Acuérdense que la docencia es iterativa, o sea, es de ida y vuelta todo el tiempo, nunca se acaba. Entonces les invito a que vuelvan a regresar con esta mirada de asegurar o de al menos avanzar a que todos sus elementos estén perfectamente articulados. Si esto ocurre, en el módulo 2 van a poner en práctica, van a desarrollar su proyecto y a ponerlo en práctica o a retomar o no sé qué, y ahí va a pasar por la prueba de fuego de ponerlo con los estudiantes. Y les anticipo, van a tener problemas porque pues es como si estuviéramos haciendo un pilotaje, ¿no? Pero con estudiantes de carne y hueso. Y ahí lo importante es que hagan siempre esta evaluación y esta reflexión desde la práctica, o sea, ahorita lo estamos haciendo sobre la práctica, ¿no? O sea, desde arriba y imaginando lo que ha sido nuestra vida como docentes. Cuando lo pongamos en práctica, en el momento que lo estemos haciendo, pues podremos tener esa reflexión desde la propia práctica y que la vayan documentando y documentando para que cada vez que apliquen su secuencia didáctica o su proyecto o su intervención o como le quieran llamar, que acaba siendo lo mismo, puedan ir haciendo mejoras progresivas, ¿no? Porque unas cosas nos va a funcionar muy bien, otras cosas no. Algo que yo he visto que siempre, siempre, siempre es un problema para los profesores y profesoras y que se documenta muy poquito en la literatura, realmente muy poquito y requiere de una revisión más a fondo, es la cuestión del tiempo. Van a sentir que no les alcanza el tiempo, van a sentir que ahora necesitan mucho más tiempo. Entonces, antes de entrar al aro, revisen y traten de imaginar cuánto tiempo les va a llevar cada cosa, cada paso, porque a veces no va a ser suficiente. Entonces, si ahí todavía tienen que rasurarle un poquito, porque pues el día tiene determinadas horas y tenemos determinadas horas de trabajo con el grupo y de vida para después evaluar y diseñar y tal, revisen en función del tiempo, ¿no? Ese tiempo que nos consume. Ahora sí que, como dijo Leduc, sabia virtud de conocer el tiempo, no se les olvide, y esa es mi última recomendación porque son las 12:01, y bueno, pues agradecer la oportunidad de darnos este rato de charla y de gusto de estar reunidos y reunidas, y que pues me quedo por acá. Si hubiera algo que después me quisieran escribir o algo, mi correo es rosario.freixas @gmail, se los voy a poner en el chat por si hubiera alguien que quisiera ahondar, profundizar, y pues por aquí ando y ahí está mi correo, y pues muchísimas gracias, ha sido realmente un gusto. Gustavo. Gracias, Rosario, como siempre muy interesante estas conversaciones, y efectivamente pues nos queda la labor de trasladar todo esto que hemos estado discutiendo a nuestros espacios, a nuestras actividades, y eso lo estaremos trabajando a lo largo del módulo 2. Así que estén atentos entonces a través de la plataforma para que les demos las instrucciones de las fechas para iniciar formalmente ya las actividades del módulo 2, las ligas correspondientes, y podemos entonces empezar a conversar ya sobre esto que ahora Rosario nos ha hecho entonces algunas observaciones y recomendaciones muy interesantes.
Pues muchas gracias, profesores. Estaremos entonces en contacto a través de la plataforma. Tengan un buen día y un excelente fin de semana. Gracias.